Ya estamos al aire. Bueno, ¿cómo están, estimados alumnos? Espero que estén bien. Eh, Seguimos hoy con las clases de nuestras, con nuestras clases de filosofía. No sin antes recordarles que eh, mañana, sábado, tenemos recuperación por la clase de Año Nuevo, la clase del 31 que no tuvimos clase. Y va a ser a esta misma hora y por el mismo canal. Bueno, entonces voy a empezar ya a presentar. Acá. Ahora vamos a hablar del existencialismo. El existencialismo es, a grandes rasgos, la filosofía que hace énfasis en la existencia. O sea, que cree que el objeto de estudio de la filosofía es la existencia. Reniega el estudio de las cosas abstractas como la naturaleza, el cosmos, y lo que estudia es el hombre en su existir, o sea, el ser aquí y ahora. El existencialismo surge, igual que el vitalismo, como una reacción tanto a la filosofía cientificista, tipo positivismo, como también como una reacción a la filosofía de Hegel, que creía que todo era un absoluto y que todo éramos movimiento del espíritu. Y los existencialistas inegantes decían, no, yo no soy solo espíritu, yo soy un ser que existe, tengo mi propio valor, mi propia vida, mis propias decisiones. Entonces, eso es básicamente el existencialismo. Eh, Como le dije, surge como contraposición a Hegel y empieza con Kierkegaard. Pero después de las dos guerras mundiales, es importante, el contexto de las dos guerras mundiales adquiere un nuevo brío con pensadores como Heidegger, Camus y Sartre. Nosotros, por cuestión del programa, solamente vamos a hablar de Heidegger y Sartre, pero es importante el contexto. Entonces, digamos que hay tres escuelas o etapas del existencialismo. Primero, el existencialismo cristiano, que es Kierkegaard. Eh, Kierkegaard era un hombre muy religioso, pero él fue el primero en situar al hombre en el contexto de su existencia. Por eso sería el fundador del existencialismo. A diferencia de Hegel, que decía que la realidad era un todo absoluto y que nosotros solamente somos el momento, el espíritu que cobramos conciencia, o sea, solamente somos naturaleza consciente y somos parte de un devenir. Y que se negaba, decía, nosotros no somos parte de un devenir, nosotros existimos, tenemos nuestra propia existencia, nuestra propia... Por eso Kierkegaard es el fundador del existencialismo. Después tenemos el existencialismo agnóstico. Agnóstico, acuérdense que es, que dice que nosotros no tenemos la posibilidad de conocer o no a Dios. Y acá entran Heidegger y Camus. Finalmente tenemos el existencialismo ateo, que es precedido por Sartre. Hablemos un poco de Heidegger. Heidegger era un filósofo alemán, eh, nacido en la Alemania rural, o sea, en ese campo alemán. Y en su vida eh, tuvo
eh, la desgracia, vamos a decir, o el error, aunque él siempre defiende eso, de asociarse a el nacionalsocialismo. O sea, Heidegger era nazi. Y esto causa mucho shock porque, irónicamente, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX estaba asociado con los nazis. Y no solamente era nazi, sino que cuando asumió como rector de la universidad, él le echó a muchos de sus colegas judíos, incluso a su maestro Husserl, a quien prácticamente le debe toda su filosofía, porque básicamente lo que hace Heidegger es una adaptación de la fenomenología de Husserl, su maestro, pero Husserl era judío, y Heidegger eh, lo echa eh, y toma el puesto de rector de la universidad. Por eso él, cuando el nacionalsocialismo cae, Heidegger también cae en una suerte de desgracia y se queda una vida medio de recluido ahí en su... Eh, nunca dijo perdón ni nada, pero se llamó al silencio. Es como uno quiere hablar de eso y se quedó recluido. Por eso es un pensador polémico, porque por un lado tenemos que fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y por otro lado tenemos que era un tipo eh, asociado a unas ideas nefastas, que apoyó, eh, no podemos decir que él estaba a favor de los campos de concentración y esas cosas, pero sí podemos decir que por lo menos usó ese para echarle a algunos profesores judíos. Y eh, no sabemos qué tan consciente era del horror nazi. Eh, yo lo que creo es que él tenía miedo porque él pensaba que el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético amenazaban el modo de vida alemán. De hecho, dio un discurso que dijo, estamos en el medio de las tormentas, dijo en su discurso. O sea, que estamos entre el capitalismo salvaje estadounidense y el comunismo bárbaro bolchevique. Entonces, Heidegger pensó que el nazismo era la esperanza, pero pensó mal, obviamente. O sea, no le estoy justificando, estoy diciendo lo que él pensó. Pero evidentemente es totalmente reprobable el hecho que le haya sido nazi, ¿verdad? Aún así no le quita el hecho de haber sido uno de los mayores filósofos, para muchos el mayor filósofo del siglo XX, para mí no, pero bueno. El objeto de estudio de Heidegger es el ser ahí, al que él llamaba Dasein. Eh, Existir implica ser. Eh, yo puedo hablar del concepto, la mesa, por ejemplo, un concepto en abstracto, pero ese concepto no puede ser entendido a menos que vos veas una mesa acá y ahora, o sea, una mesa concreta. Es decir, que la mesa es, no cuando yo digo la mesa es cuando yo eh, veo una mesa. La mesa es mesa cuando existe una mesa concretamente. La palabra mesa no me dice nada. Lo que me dice algo es la mesa que está acá y ahora. Entonces, existir es ser aquí y ahora. Entonces, eso quiere decir que existir implica ser en un lugar y en un tiempo determinado. Y el objeto de la filosofía es precisamente el ser. Entonces, tenemos nosotros, en primer lugar, que nosotros somos en el mundo. Es decir, el hombre nace en un mundo, en un contexto, en un lugar determinado. Y acá, por esto, es que Heidegger inaugura el existencialismo, porque el objeto de estudio son las cosas que sí tienen acá y ahora en el mundo, en un tiempo y en un contexto determinado. La palabra mesa no te dice nada, pero si vos decís la mesa que está en la casa de mi hermano,
ahí te dice algo, porque estás hablando de una cosa concreta que existe acá y ahora. Por eso Heidegger es el padre del existencialismo, aunque él nunca, siempre negó, él dijo, yo no soy existencialista, yo soy ontologista, o sea, el que estudia el ser en cuanto ser. Pero, igual, al situar el ser en el mundo y decir que nacemos en un contexto, entonces Heidegger es el padre del existencialismo. ¿Qué quiere decir nacer en un contexto y en un lugar determinado? Que mi ser, o sea, lo que soy yo y lo que son las cosas, están determinadas por un contexto y un tiempo determinado. Yo no sería el mismo si, por ejemplo, naciese en Japón. Si yo hubiese nacido en Japón, aunque sea en esta misma época, en el mismo año, en 1986, hubiese nacido en una cultura diferente, hubiese adquirido valores diferentes. A lo mejor ni siquiera hubiese estudiado filosofía, hubiese estudiado otra carrera, porque es otra cultura diferente. A lo mejor igual hubiese estudiado filosofía, eso no lo podemos saber. El punto es que yo sería una persona diferente. No tendría, ni siquiera me llamaría Ismael, porque Ismael es un nombre hebreo que viene de la herencia de la cultura, de nuestra cultura judío-cristiana. No sé cómo me llamaría si naciese en Japón. Tendría un nombre japonés. Tanaka o algo así. No sé. El punto es que el nacer, en dónde y en cuándo naces, condiciona tu ser. O sea, vos sos de acuerdo a las circunstancias, el lugar en donde naces y también el tiempo en donde naces. Tu mentalidad no sería la misma si nacieses en esta época que si nacieses en la Edad Media, por ejemplo. Tendrías otra mentalidad. De hecho, probablemente tenías menos estudios, probablemente estarías condenado a ser un campesino toda tu vida. O si tu papá es herrero, vos también serías herrero. O si tu papá es zapatero, vos también serías zapatero. Entonces, y hablarías distinto, tendrías una cultura distinta. Entonces, el tiempo o la época condicionan el ser. Vos sos de acuerdo a tu tiempo, a tu contexto. Pero no hace falta ir a la Edad Media. Si vos hubiese nacido en décadas atrás, ya tu mentalidad se hubiese sido completamente diferente. No es lo mismo la mentalidad de nosotros que nacimos final, segunda mitad de los 80, 90, que la mentalidad de que nació en el 60, 70 o en los 50. En otro país, por ejemplo, había un contexto cuando yo nací, la dictadura ya estaba terminando. Nació, eh, cuando nació mi papá, la dictadura estaba comenzando. Entonces es una mentalidad diferente. Las modas son diferentes, la cultura es diferente, la música que escuchamos era diferente, aunque nosotros seguimos escuchando música de los 60, 70 y eso, pero la cultura es diferente. Ustedes miren una foto de cómo se vestían sus papás de jóvenes y van a ver qué diferente era la época en que vivían ellos. Entonces, las circunstancias, el tiempo y el espacio en el que naces determinan tu forma de ser. No sería lo mismo naciendo en esta época que en otra, no sería lo mismo naciendo en esta región que en otra, no sería lo mismo naciendo en una clase social que en otra clase social, por ejemplo. Es más, incluso no serías lo mismo si nacieses en, en otro departamento del país. Muchas cosas cambiarían. Entonces, lo que vos sos está condicionado por el mundo en el que naces, en dónde vivís y en dónde. Pero no solamente en el mundo, sino también las cosas. Nosotros nacemos en un mundo y ese mundo está lleno de cosas que nosotros usamos como herramienta para dar sentido a las cosas. Por ejemplo, una mesa es una cosa. Una mesa, y yo le doy sentido a la mesa cuando uso
Ahora, yo puedo darle el sentido que quiero. Yo puedo usar la mesa para, por ejemplo, ahora estoy usando para poner mi computadora y dar clases, pero después voy a sacar mi computadora y voy a usar para comer. Eh, a veces, por ejemplo, viene mi gato y usa la mesa como cama. Entonces, la cosa está ahí y vos lo que haces es darle sentido a las cosas. Entonces, vos no solamente sos en el mundo, sino que también sos con las cosas. Pero las cosas que están a la mano, que están ahí, a lo que vos le das sentido, las herramientas, también configuran tu forma de ser. Ustedes no tienen ni idea de cómo la tecnología cambió nuestras vidas. Ustedes no tienen ni idea de cómo esto cambió la forma en cómo se mueve el mundo. Esta cosita, el aparato celular cambió todo. Cambió la forma en que nos comunicamos. Cambió el acceso a la información. Cambió el arte, porque la distribución de música, eso ahora es diferente. No era lo mismo la música al principio de los 90, como el hacer música, tenía que hacer en CD, disco, que ahora que hay Spotify, hay para descargar, y vos descargas una aplicación y tenés ahí. No es lo mismo antes que teníamos que irnos al mercado a buscar películas, o irnos al videoclub, no sé si ustedes se acuerdan, yo era de la época del videoclub. Entonces, las cosas también condicionan lo que vos sos. Existe una generación ya adaptada al Internet, que ya nació con Internet, que la tecnología, Internet ya forma parte de su vida. Piensen ustedes que esto es reciente, piensen ustedes que Internet se masificó recién a partir de 2005 por ahí. En los 90 el Internet era así lentísimo y tardaban en conectarte ahí. Y no había Google. Y buscar algo en Internet era mucho más complicado que ahora, por ejemplo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que yo tenía el CD en carta 98. Y mis compañeritos tenían, cuando yo estaba en la escuela, hablo, para hacer la tarea, porque yo tenía en carta. Entonces yo era el ídolo que ayudaba. Yo imprimía y ahí con los artículos en carta hacíamos la tarea. Ahora vos ponés Google, tal cosa, y encontrás. Era todo un, era todo un tema lo de la tarea, lo de hacer tareas, y muchas cosas, ver películas, hacer tareas. Eh, yo recuerdo que acá estoy hablando como un viejo, pero no soy tan viejo. Recuerdo que en 1991 llegó la, la consola de, de Sega, que tenía 16 MB, 16 megabytes, y era hija de 16 megabytes. La tecnología ahora 16 megabytes no es nada 16 megabytes ahora. El juego de Sonic tenía 16 megabytes. Un videojuego actual no entra más ni en un CD. Entonces ven, vos le da sentido a las cosas, pero las cosas también moldean lo que nosotros, cómo nos desenvolvemos, cómo nos comunicamos. Yo creo que muchos de ustedes no saben lo que es el teléfono así el teléfono, y cómo tenía que llamar a la casa de tu compañerito, está fulanito. O si le llamaba a una chica, tenía que rezar para la tienda a su papá, a tu compañerita, tenía que rezar para la tienda a su papá. Ahora con este voz, mensaje de texto. Entonces ven cómo las cosas también cambian, cómo nos desenvolvemos, cómo nos comunicamos, cómo hacemos arte.
etcétera, etcétera. Entonces nosotros, resumiendo, según Heidegger, nosotros somos en el mundo, o sea, somos aquí ahora en un contexto y en un tiempo determinado, y somos con las cosas, o sea, condicionamos las cosas y las cosas nos condicionan a nosotros, porque nosotros somos los que le damos sentido a las cosas, pero también esa forma como usamos las cosas, la tecnología, también hace que cambiemos nuestros modos de ser. Después tenemos el ser ahí con. Nosotros aparte de estar ahí y estar con las cosas, eh, también estamos con otros, es decir, convivimos con otros. Entonces, ser también implica coexistir con los otros y implica una apertura, como decía Heidegger, implica abrirse a los otros. Y así como las cosas, también tus amistades, tu familia, tu entorno, también modifican quién sos vos. El famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces las relaciones que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, ya sea amigos, familia, pareja, esas relaciones van a condicionar nuestra forma de ser. Porque las personas influyen en nosotros y nosotros a su vez influimos en las personas. Entonces, nosotros somos en el mundo con las cosas y somos también con otras personas. Y tenemos también lo que se llama el ser para la muerte. Esto es algo interesante de Heidegger. A diferencia de los otros seres vivos, nosotros somos conscientes de nuestra mortalidad. Decía el filósofo Norbert Elias, un filósofo, que si yo hay una mosca y yo la atrapo así, la atrapo, esa mosca va a luchar por su vida. No va a querer, se va a negar a morir, va a luchar por su vida. Pero una vez que yo le suelte y la mosca se vaya volando, la mosca no va a pensar en la muerte. La mosca no va a pensar, oh, casi me morí, tengo que haber acabado con mi vida, tengo que ver mi jubilación de mosca. La mosca es consciente de las amenazas cuando puede agarrar, cuando siente un predador, pero la mosca no piensa en la muerte, no es consciente de la mortalidad de la mosca. Ni el perro, ni el gato, hay incluso animales como los elefantes que lloran por los muertos. Pero el elefante no piensa nunca, algún día yo voy a morir. Solamente el humano es el que piensa que va a morir, el que es consciente de que va a morir. Pero hay más. Está el problema que nosotros tenemos de que nuestra única certeza absoluta, lo único que sabemos con certeza es que nos vamos a morir. La única certeza absoluta. Eh, la única certeza es que un día no vamos a estar. Ustedes, por ejemplo, ustedes no saben si van a ingresar o no, están luchando por eso, pero sí saben que algún día se van a morir. Ya sé que es muere, pero es así. Entonces la muerte es la única certeza absoluta. Entonces lo que decía Heidegger es que nosotros somos seres para la muerte, seres que sabemos que algún día vamos a morir y por tanto vivimos en consecuencia. Eh, todo lo que hacemos, o gran parte de las cosas que hacemos, lo hacemos justamente sabiendo que vamos a morir.
¿Por qué, ¿Por qué pagamos jubilación? Porque sabemos que nos vamos a morir. ¿Por qué nos divertimos? Porque decimos, hay que disfrutar el momento, después quién sabe. Por eso procuramos disfrutar nuestra vida, porque sabemos que eh, no es eterna. ¿Por qué no ponemos cosas? Tengo que hacer esto antes que sea viejo, tengo que hacer lo otro antes que sea viejo. Porque sabemos que no somos para siempre, sabemos que no somos duraderos. ¿Por qué tenemos hijos? Porque sabemos que no somos duraderos, queremos que alguien continúe nuestro legado. ¿Por qué hacemos testamento? Por la misma cosa. Entonces, eh, ¿por qué queremos esforzarnos en dejar un legado? Porque sabemos que no vamos a morir. Queremos que la gente nos recuerde. Entonces, gran parte de las cosas que hacemos, decía Heidegger, es porque sabemos que somos seres finitos, seres mortales. Y de esta actitud de la muerte salen dos actitudes. Puede afrontar la muerte de dos maneras. Resistencia auténtica, que es el que acepta su destino y obra en consecuencia de. Y, la asistencia auténtica, que asume su destino. El inauténtico no quiere, no quiere asumir su mortalidad y por eso vive en otro en vez de vivir por sí mismo, porque tiene miedo. También la asistencia auténtica es la que vive por sí mismo sabiendo que es consciente de su mortalidad. No estoy buscando un ejemplo. Hay que empezar un ejemplo, por favor. Vamos a poner un ejemplo. El que vive auténticamente siempre es, nunca asume sus decisiones. Siempre es que haga otro, siempre es que, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me voy a votar? ¿Para qué voy a trabajar? Entonces siempre al final, porque así, si falla algo es culpa del otro. También que auténticamente asume, toma las decisiones, asume la responsabilidad de sus actos. Porque el que existe de forma auténtica afronta la muerte, o sea, sabe que se va a morir, pero no con miedo, sino con angustia. Hay una diferencia entre el miedo y la angustia. Y la persona que es inauténtica, en el fondo, es una persona con miedo. Una persona que no quiere admitir porque tiene miedo, por eso no hace las cosas que tiene que hacer. Y al final, no vive, solamente habla por otro. Entonces siempre otro es el culpable de lo que le pasa o de lo que no le pasa. Siempre le echa la culpa al otro. Si se aplazó, no porque el examen estaba mal, no porque en el fondo tiene miedo de decir, yo la cagué. No, el examen estaba mal, no por el profe luego, no por lo que me pasó, es que justo ese día yo, no, eso, asumí tu. Porque la persona inauténtica tiene miedo, y la persona auténtica sabe que, pero tiene angustia. Entonces toma sus decisiones porque sabe que se va a morir y sabe que tiene que vivir la vida una vez nomás. Una vez no va a poder jugar este juego, pues ya no jugamos. Entonces, jugar nomás. Ya está en el baile, bailar nomás. No dije que otros bailen por vos. Entonces, eso es la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Y Heidegger decía que
el ser auténtico asume, o sea, yo digo, yo pienso, yo sostengo. En cambio, ser inauténtico es, como dice Heidegger, es la tiranía del ser, del sé. ¿Qué quiere decir la tiranía del sé? Se dice, se, se sostiene, porque no puede asumir, no puede asumir, yo digo, yo creo en esto, entonces dice, se dice que fulanito dijo que este tema de la existencia auténtica e inauténtica toma la filósofa Hannah Arendt, que por cierto era eh, amante de Heidegger, y para más colmo era judía, o sea que Heidegger era un tipo totalmente contradictorio porque era un nazi pero se metía con una judía. Eh, Desastre el cotilleo filosófico. Pero Hannah Arendt toma esto y habla, justamente usa estos aspectos de Heidegger, usa para analizar la culpabilidad de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era un jerarca nazi que fue juzgado porque él era básicamente el responsable de los campos de concentración. Es un tipo bajo cuyas órdenes murieron miles de personas. Él era el administrador de los campos de concentración alemanes. Y cuando le juzgan, el argumento de Eichmann era básicamente que él solo hacía órdenes. O sea, él se dijo esto y yo hice. Entonces Hannah Arendt hace su tesis de la banalidad del mal. Ella dice, uno espera que el mal sea así, un tipo así que esté ahí dando órdenes, mátenla toda. Eso uno espera cuando ve gente mala. Pero Eichmann no era así. Y eso es lo más terrorífico. Eichmann era un tipo común y corriente. Un tipo común y corriente que le dieron una orden y el tipo hizo. El sé. Entonces, vive auténticamente porque vive en otros. Tiene miedo a la muerte, tiene miedo a las consecuencias de lo que pasa, no puede afrontar la vida, entonces viven otros. Y se le da una orden y hace, y cumple eficientemente. Entonces, eso dice Hannah Arendt, basándose en la filosofía de Heidegger. Lo peor del mal es que el mal es esto. Es cosa de gente común, cosa de burócratas que hacen eso todo el día porque tienen que hacer. ¿Cuántas atrocidades no se cometen así? Bajo la justificación así es la vida, o se dio esta orden y yo cumplí. O sea, ese es el C. Y eso, de eso todos somos culpables. No sé si ustedes conocen ese experimento, un experimento que es bastante cuestionado, creo que se llama el experimento de Milgram, que había un actor, en psicología seguramente hablaban de esto ustedes, un actor que recibía descargas eléctricas, o sea, fingía, y había se llamó voluntarios, que era gente que no sabía que el tipo que era un actor, y se le dijo, mira, esto es un experimento que tenemos que hacer, ver la reacción ver sobre la memoria, le dijeron, y vos tenés que dar una pregunta, si ese tipo no responde, da una carga. La otra pregunta, si ese tipo no responde, da más fuerte la carga. Y cada vez que no vaya respondiendo algo, tenés que sumarle más voltio a la carga. Y el actor fingía que se electrocutaba. Y la gente seguía dándole carga al actor, porque el médico lo ordenaba, porque una autoridad, el médico lo ordenaba. Poquísimo fue lo que dijeron, no, ya no quiero más hacer esto, porque la gente está recibiendo órdenes.
y pensaban de la corriente tipo morena. Entonces ese experimento lo que demuestra es la increíble pasividad de nosotros los humanos, la increíble capacidad de obediencia que nosotros los seres humanos tenemos, porque el médico ni siquiera amenazaba, ni siquiera le decía al paciente, mira, no, le decía, mira que esto es un experimento, hay que continuar con el experimento, tenemos que ver los resultados y hay que hacer algo. Entonces el paciente, el tipo ajustaba el voltaje. Voy a buscar el experimento de Milgram, se llama. Sí, busquen en internet ustedes el experimento de Milgram. Eh, por supuesto, hoy en día ese experimento no puede hacerse. De hecho, si vos psicólogo haces eso, te van a quitar tu licencia de psicólogo. Así que no olvides, no se olviden ustedes de que siempre está la ética por primero de la... Solo que, bueno, en esa época los psicólogos tenían muchos escrúpulos. Hay también otro experimento que demuestra esto que dice Heidegger y que bien atinó Hannah Arendt, que es el experimento de la prisión de Stanford. Un experimento que se le agarraron a unos voluntarios y después por sorteo, unos cuantos fueron seleccionados como para ser presos y otros cuantos fueron seleccionados para ser policía. Ese experimento demostró cómo enseguida el que hizo policía se tomó su papel de policía en serio y se tomó su papel y fueron más agresivos, fueron violentos, fueron eh, todo. Y los presos fueron más pasivos, fueron más obedientes, tenían más, entonces, lo que eran los presos. Entonces, esos experimentos demuestran esto de la existencia de Heidegger. Eh, finalmente, todos estos experimentos obviamente no son éticos, no se pueden hacer ahora. Hay también una película basada en un experimento real que se hizo en tercer, para que vea que esto se hizo varias veces y todas las veces sale mal. Así que ustedes, sobre todo los que hacen psicología, no lo hagan. Hay una película que se llama La Ola, que está basada en hechos reales. La Ola se llama la película. Era un profesor que le hace la siguiente pregunta a sus alumnos. ¿Ustedes creen que puede volver a surgir el nazismo? Esta película, esta cosa creo que fue en la década de los 60, 70, donde se hicieron todos estos experimentos. ¿Usted cree que puede volver a surgir el nazismo? Le preguntó a sus alumnos. Y sus alumnos, no, que eso es una cosa de bárbaro, la humanidad ya avanzó, no. En el proceso, ¿en serio? Sí, le dijeron a los alumnos. Bueno, vamos a hacer una prueba. Y el profesor empezó a experimentar con sus alumnos, empezó a hacer un culto al que llamó la ola. Y empezó con cosas sencillas. Primero le pidió a sus alumnos que vengan uniformados, todos con camisa blanca, corbatita y pantalón. A los que no habían uniformado no les ignoraba. Después empezó a pedir que todos se paren cuando él venga, se sienten. Después empezó a pedir que todos hagan el saludo de la ola, que era así. Y así empezó a condicionarle, hasta que prácticamente el tipo creó una SS en la universidad. Y al final, ese experimento se les sale de control y los muchachos se fanatizan con el culto de la ola, con el culto que él inventó, y empiezan a agredirle a la gente que no es de la ola, empiezan a hacer actividad de iniciación, entonces se sale de control el experimento de la ola. Por eso le digo que estos experimentos, ninguno de estos experimentos son éticos. Así mismo, Matías. Y Pam hizo, el tipo demostró que y eso es lo terrorífico, que en esta misma época, con condicionamiento, así, vos podés crear nazis. Así en la universidad. El tipo hizo básicamente una SS de alumnos universitarios. Les recomiendo esa película, es muy interesante la película, La Ola se llama. Y muy densa también. La gente que llama ahora, que voy a silenciar mi teléfono. Ahí está. Perdón, le pido disculpas. Entonces, ven cómo tiene razón, que como cuando dejamos gobernarnos por el se dice, se hace, yo hago orden, yo sigo. Ven cómo termina. Y eso es la situación auténtica. El se dice, el se hace.
Por eso la existencia auténtica es aceptar tu destino y vivir. O sea, yo sé que voy a morir, entonces tengo que vivir mi vida, tengo que ser dueño de mi acción y tengo que ser dueño de mí mismo. Porque si yo vivo por otro, entonces al final no voy a vivir. Y mi vida, lo que me queda de vida va a ser vivir en otros. Entonces lo que tengo que hacer es eh, vivir auténticamente. Finalmente tenemos el lenguaje. El lenguaje, decía Heidegger, es la casa del ser. El lenguaje es lo que le da esencia al ser. Porque nosotros le damos ser a una cosa cuando nombramos. Una vez que nosotros le nombramos a las cosas, esa cosa es. Esto es una cosa. Y yo le llamo rojo. Y ahí le doy un ser a este color. Creo que cuando hablamos de los sofistas, yo le pregunté a ustedes el tema del guaraní y el verde. ¿Cómo se dice verde en guaraní? Les pregunté yo, ¿verdad? Sí, profe. Y quedamos que el guaraní no tenía distinción entre verde y azul. Entonces el guaraní, para el guaraní, el verde y azul son una misma cosa, no son diferentes seres. Porque no le clasificó, no le nombró. Son la misma cosa para ellos porque le dieron el mismo nombre a la misma cosa. Entonces, mientras más grande sea tu léxico, más amplio, más grande va a ser tu mundo. Porque más se puede escribir las cosas, y más se puede comunicarte y más se puede nombrar las cosas. Eh, no sé, si yo le llamo a todas las plantas que tienen espinita, le llamo tuna, y no sé los distintos tipos de tuna, entonces para mí son todos lo mismo, son todas una misma cosa. En cambio, un botánico te va a saber esto, esta planta, esta planta, esta planta, esta planta. Para mí todos los tipos de césped son pastos, pero para el botánico el césped es distinto. Entonces, el lenguaje es lo que le da vida al ser. Y más amplio en nuestro mundo, cuando más amplio nuestro lenguaje. Eso, eso es lo que decía el filósofo alemán también, Ludwig Wittgenstein. Los límites del lenguaje, decía Wittgenstein, son los límites de mi mundo. Es decir, que mientras más limitado sea mi lenguaje, más limitado va a ser mi mundo. Y mientras más amplio sea mi lenguaje, más amplio va a ser mi mundo. Y obviamente el lenguaje es algo humano, porque el humano es el que, si bien los animales tienen lenguaje, el lenguaje así como nosotros entendemos es humano. Los animales pueden comunicarse, pero su lenguaje es eh, de otro tipo, no como el nuestro. Entonces el lenguaje hace que nosotros nos relacionemos con las cosas como algo más que un objeto, porque somos nosotros los que le damos sentido a los objetos al darle nombre a las cosas. Entonces el lenguaje es lo que hace que nosotros podamos comunicarnos, podamos relacionarnos y podamos darle ser a las cosas. Las cosas son cuando vos le nombras algo. Ahora vayamos a Sartre. Si bien, como dije, Heidegger dijo, yo no soy existencialista, yo soy ontologista, Sartre sí fue el primer existencialista en serio. O sea, el primero que dijo, soy existencialista. Y para entender, porque vamos a ver que Sartre es muy fuerte, su filosofía es muy fuerte, entonces tienen que entender ustedes por qué Sartre es así. Ustedes piensen, pónganse en el lugar de una persona de la generación de Sartre. Pónganse por unos segundos
en el lugar de Sartre. Sartre nace a principios del siglo. eh, Nace en, espera, me acuerdo, 1905. Nace en 1905. Él tenía casi 9 añitos tenía cuando estalló la Primera Guerra Mundial. O sea, era un nene. Y termina la Primera Guerra Mundial, deja a Europa desolada. Él era de Francia. Francia es uno de los países que más sufrió la guerra, más porque perdió muchas vidas, perdió muchas. Y para colmo de males, cuando él tenía 5, 15, 25, 35, 34 años, cuando tenía 24, 35 años, cuando tenía más o menos mi edad, ¡pam!, estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense qué desgracia ser de una generación que vivió dos guerras mundiales. Imagínense, o sea, qué linda noción de la humanidad tener una persona que vivió las dos guerras mundiales. Entonces ahí surge de estas catástrofes, surge toda una generación que se pregunta el por qué. En filosofía tenemos a Sartre y en psicología está Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psicólogo que tuvo la desgracia de ser judío en un mal momento y toda su familia, incluido él, fue a un campo de concentración. Y la primera pregunta que él hizo es ¿por qué? ¿Qué yo hice para merecer esto? O sea, lo primero que te preguntaba si te pasa algo como así va a ser eso. ¿Qué yo hice para merecer esto? Y la otra pregunta si era más conveniente vivir, seguir viviendo o morir. Ya el tipo cuenta cómo tenías que hacer para sobrevivir. Por ejemplo, tenías que estar bien afeitado para que no te vean todo mal y no te manden, porque si te veían medio enfermo, medio mal, te mandaban a la cámara de gas. Entonces, toda la mañana se afeitaba para que la vean así bien, que está presentable, procurar estar lo más presentable posible. Cuando se formaban la fila para le daban sopa, él no se ponía entre los primeros lugares, sino más bien hacia el último, porque la sopa se espesa hacia abajo, entonces le tocaba más comida si llegaba en los últimos. Y así él se procuró sobrevivir. Después sobrevive y se da cuenta que toda su familia está muerta, o sea que él fue el único sobreviviente. Entonces la pregunta que se hizo ahí, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene vivir ahora? Y por eso hace todo un libro que se llama algo del sentido de la vida, así es un libro de Viktor Frankl, el psicólogo es. Entonces, para que vean que esta generación tiene esa misma pregunta, y Sartre también tiene esa pregunta. Sartre nunca fue un campo de concentración, pero Sartre sí vivió en la Francia ocupada por los nazis. Entonces Sartre dice, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿para qué vivimos? En cuanto a la vida personal de Sartre fue bastante compleja. Sartre fue profesor, tuvo una relación sentimental con su pareja Simone de Beauvoir, que era una de las fundadoras lo que se conocerá como la tercera o la segunda, la segunda ola o la tercera ola del feminismo, Simone de Beauvoir. Lo simpático entre ellos dos es que tenían supuestamente una relación free, o sea, una relación de somos pareja, pero yo puedo hacer lo que quiero, me puedo meter con quien quiero, vos te puedo meter con quien quieres. Pero lo simpático es que cuando uno se metía con, por ejemplo, Sartre se metió con una periodista y Simone de Beauvoir le armó un escándalo. Y después Simone de Beauvoir se mete con un novelista llamado Nelson Angry y Sartre le armó un escándalo. O sea, era una relación free, pero los dos se celaban. Eran tiempos complicados.
Y, como te digo, una vida bastante desastrosa. Llegó a vivir la ocupación francesa, como les dije, de los nazis, la ocupación de Hitler, cuando Hitler ocupó Francia. Llegó a vivir en mayo 68, que son las revueltas estudiantiles. Eh, Se entrevistó con el Che Guevara, o sea, tuvo una vida bastante tumultuosa. Bueno, vayamos ahora a su filosofía, que es lo que nos importa. Sartre distingue entre dos clases de ser: el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí son las cosas. O sea, las cosas sencillamente son, las cosas están ahí. Y carece de sentido. Las cosas están ahí. No tienen sentido, están ahí. Y el ser para sí es el hombre. El hombre es consciente de sí mismo. A diferencia de las cosas que no son, el hombre es consciente de sí mismo. No es en el mundo, decía Sartre, sino que el ser está en el mundo, como decía Heidegger, está aquí y ahora. Por tanto, se diferencia porque el ser es consciente. Entonces, nosotros lo que vemos acá es que el universo, a diferencia del universo, está ahí. Y nosotros no estamos ahí nomás porque nosotros somos conscientes de que estamos. No sé si alguno de ustedes le leyó a Paulo Coelho. Alguno de ustedes le leyó a Paulo Coelho. Yo, yo sí lo leí, lo admito sin vergüenza, sí lo leí cuando era joven y estúpido, no mentir. Yo leí Pablo Coelho y entiendo por qué la trata a la gente, porque Pablo Coelho, la premisa de Pablo Coelho, sobre todo en su libro del alquimista, eh, la premisa de Pablo Coelho es que cuando vos te esforzás, el universo te da lo que vos querés. El universo te da las cosas por lo que vos luchas. Eso dice Pablo Coelho. También dice eso la gente de la ley del secreto. No sé si está escuchando sobre el libro del secreto. Eso, que vos tenés que desear algo y el universo va a conspirar a tu favor. Sartre dice no. El universo no tiene sentido. Al universo no le importa tu vida. El universo está ahí. No tiene sentido. Es como el meme de Thanos, ni siquiera te conozco ahí. El universo está ahí. No le importa lo que vos querés, lo que vos deseás, ni tu sufrimiento, ni nada. El universo sencillamente está ahí. No tiene sentido. Y no te va a dar lo que vos querés, lo que vos deseas. Porque el universo no tiene sentido. Sencillamente está ahí. El universo es y punto. Nosotros somos los que somos y somos conscientes de que somos. El universo no es consciente de nada. El universo está ahí. Esto implica, ello implica, como decía Sartre, la famosa frase de Sartre, que la existencia precede a la esencia. Para Aristóteles, el hecho de existir ya hacía un ser. O sea, una semilla es una semilla porque es semilla, un árbol es un árbol porque es un árbol, un humano es humano porque es humano. Pero el problema es que Sartre no toma así. Porque a diferencia de las cosas que directamente son, nosotros los humanos tenemos que ser. Voy a aplicarle esto de una manera sencilla. ¿Qué tiene que ser un gato para ser un gato? Sencillamente tiene que ser gato. O sea, un gato ya nace, después ya instintivamente ya sabe cazar, ya sabe, o sea, ya viene programado con todo lo que le hace ser gato. ¿Qué tiene que ser un perro para ser perro? Lo mismo.
Caballo para ser caballo es lo mismo. Una planta también para ser planta está programada. La planta está programada para crecer, tener frutos. O sea, en cambio, el ser humano es diferente. El ser humano se tiene que ir haciéndose en el camino. Nosotros no estamos programados. Nosotros tenemos que ir forjándonos, tenemos que estudiar, tenemos que conseguir una profesión, tenemos que conseguir una pareja, entonces nosotros tenemos que. Y nosotros vamos siendo conforme a lo que vamos haciendo. Es decir, nosotros existimos y después somos, porque nos vamos haciendo en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ahora se están haciendo profesionales, están estudiando para ingresar a la facultad para ser algún día psicólogos. O sea, ustedes no son, tienen que ir haciéndose, cada día tienen que ir aprendiendo, y cada día tienen que ir estudiando. Por tanto, ustedes y yo existimos y después somos. Eso quiere decir la existencia precede a la esencia. Nuestra esencia no está como la esencia del gato que ya está ahí el gato, y que el gato solamente tiene que ser el gato, sino que nosotros tenemos que forjar nuestra esencia a lo largo de nuestra vida. Tenemos que ir forjándonos, tenemos que ir haciendo amistades, personalidad, tenemos que forjar nuestro carácter, tenemos que hacernos de carrera, tenemos que hacernos de pareja, tenemos que hacernos de todo. Nada está hecho para nosotros, nosotros tenemos que hacerlo. Esto nos lleva al siguiente punto de Sartre, que es la náusea. La náusea es el nombre de este concepto de Sartre, también es el nombre de una novela filosófica que es de Sartre. Se llama el mismo novela Náusea. ¿Qué es la náusea? La náusea es el reflejo, las ganas de vomitar. ¿Qué es lo que dice Sartre? Sartre toma la premisa de Heidegger que nosotros estamos arrojados al mundo. Nosotros nacemos en un mundo y como vimos por el anterior postulado, las cosas no son. Nosotros nacemos en un mundo carente de sentido. No es como Coelho decía que tenemos un destino, una leyenda personal y que el universo nos da lo que deseamos y nos esforzamos. No existe eso. El universo carece de sentido. El universo no le importa. El universo es indiferente a tu dolor. El universo no le importa ni quién sos, ni que vos querés ser psicólogo, ni que vos querés ser periodista, ni que vos querés ser... El universo no le importa. No le importa que vos le quieras fulanito o fulanita, el universo no le importa nada. El universo es indiferente. El universo es sencillamente es. Y vos nacés en un mundo carente de sentido. Y vos tenés que obligarle a hacer a las cosas. Es decir, vos tenés que darle sentido a las cosas. Pero el problema es que nuestra vida es limitada. Sartre decía, el hombre es un paréntesis entre dos nadas. O sea, nosotros éramos nada, fuimos engendrados y vamos otra vez a hacer nada. Entonces el problema con esto es que no importa cuánto sentido le da a tu vida, no importa lo que vos hagas, no importa si te casaste, tenés hijos, tienes una carrera, te haces millonario, viajas en yate, cenas con champán y caviar todos los días. No importa eso, tu vida nunca va a tener sentido del todo porque vos estás constantemente haciéndote y ese constantemente haciéndote va a terminar con la muerte. Entonces un proyecto que está condenado al fracaso, porque un proyecto que va con la vida es un proyecto que está condenado al fracaso, porque la vida es un proyecto que está condenado a estar inacabado. Haga lo que vos hagas, tu vida va a terminar. Como digo con Heidegger, la muerte es la certeza absoluta. Eso no importa lo que vos hagas, no importa que vos tengas un título de postdoctorado, y tampoco importa que vos tengas una familia amorosa, ni que tengas plata, ni que seas famoso. Si tarde o temprano
Todos nos vamos para el mismo barrio. Entonces, nosotros tenemos que darle un sentido a la vida que no tiene sentido, y para cómo ese sentido está condenado, ese proyecto de sentido está condenado a terminar con la muerte. Por eso Sartre decía que el ser humano es una pasión inútil, un proyecto condenado a nunca acabar. Y esto nos lleva a una pregunta fuerte así de, ¿cuál es el sentido de la vida? Si no tiene sentido, ¿para qué hacemos lo que hacemos si tarde o temprano se va a acabar el show? ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos divirtiéndonos? ¿Para qué me esfuerzo en esto? Si es que va a terminar, todo va a terminar. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida si la vida está condenada a ser truncada? ¿Qué tengo que hacer yo en ese caso? Esa es una pregunta muy jodida. De hecho, en la náusea, en la novela La náusea, el protagonista se plantea este dilema de que si mi vida no tiene sentido. Entonces, este protagonista piensa incluso en matarse y se pregunta, ¿y si me mato? Y llegó a la conclusión de no, porque aunque me mate, dijo el protagonista, mis huesos van a seguir estando de más. Y es una expresión que decía, estamos de más, estamos de más, estamos de más, decía, siempre decía, nosotros estamos de trop en francés, de más, de más, de más. Aunque vos te suicides, hasta seguir estando de más. O sea, no es una conclusión muy linda la que llegó Sartre, pero es a la conclusión a la que llegó. Que la vida no tiene sentido, nosotros estamos obligados a darle sentido, pero al pedo le damos sentido porque viene la muerte y nos quita el sentido. Para colmo tenemos otro problema, que es que nosotros no existimos solos, sino que existimos con otros. Y el otro también está en la náusea, también está arrojado y también tiene que darle sentido a las cosas. Y ese es un problema. Porque son dos personas que tienen que darle sentido a la realidad. Darle sentido a las cosas implica que tener que darle un sentido a los demás. Y darle un sentido a los demás es cosificarles, decía Sartre. Al darme sentido al otro me convierte en un objeto más. Me cosifica, me hace cosa, eso quiere decir cosificar. Nosotros, por más buenas personas que seamos, siempre buscamos darle sentido a la persona. Entonces, al hacer eso, le hacemos cosas. Piensen ustedes, por ejemplo, subiste colectivo. Vos te subís colectivo, pones tu tarjeta viajaba o más, te sentás. ¿Cómo te pusiste a pensar ni en los sentimientos, ni en la vida, ni en el modo de existencia de ese chofer? No te preguntaste nunca si el chofer tiene problemas en su casa, si le gusta su vida tal y como es, si está cansado, si está... Vos te subiste en el colectivo y ahí, en ese momento, el chofer se convierte en una cosa que te lleva del punto A al punto B. El chofer es ese que maneja el colectivo y me lleva hasta mi casa, o hasta la facultad, o hasta cualquier parte. Pero a su vez también el chofer, para el chofer, vos sos un pasajero más de los miles que se suben y que tiene que poner su tarjeta y tiene que él seguir su trayecto hasta su parada y volver otra vez a su parada. El chofer tampoco se pregunta por cuál es tu vida, tus circunstancias, dónde te vas, tu estado de ánimo, tus proyectos, tus sueños. No, porque usted parece que se va a preguntar eso, no, el chofer, el pasajero, atrás del lugar, váyanse atrás, fondo al fondo, totalmente cosas de tipo Tetris, ganados o
Entonces, nosotros los seres humanos nos cosificamos, no hacemos cosas. Es más, la prueba de eso que nosotros decimos, mi amigo, mi mamá, mi hermano, mi. Entonces ahí le haces, le definís en relación a qué está contigo. Entonces, ahí, ese mismo hecho de decirle mi hermano, ahí mismo decía Sartre, le cosificas. Y tu hermano también dice mi hermano por vos, así que te cosifica también. Entonces el otro te hace objeto, te hace cosa. Cuando vos entras a un bar, que estás tomando y le ves a una chica o a un chico lindo en la barra, vos no pensás, oh, de seguro debe tener sus proyectos, sus anhelos, Tú pensás, wow, te quedas mirándole. O sea, ahí ya le reducías a una cosa, ¿entendés? Ya le reducías a lo que te deleita tu sentido, así, ¿verdad? O sea, ahí le cosificas. Por eso decía Sartre, la relación con el otro es una relación imposible, porque el otro me cosifica y yo le cosifico al otro. No existe comunicación con el otro, solamente existe objetivación cuando tú sales a ser un objeto. Por eso Sartre decía, esto es jodido, el otro es mi infierno, decía Sartre. El infierno son los demás, decía Sartre. Porque los demás me cosifican, me hacen cosas, me definen por su relación a lo que yo soy de ellos. Mi profesor, mi hermano, entonces me definen en base a eso. Entonces yo soy una herramienta de ellos. Y a su vez yo también le defino a los otros en base a lo que son para mí. Entonces está muy heavy la cosa. Porque en resumen, el mundo no tiene sentido, nosotros estamos forzando a darle sentido, pero al hacer eso le cosificamos a los otros y como vivimos con otros, los otros también nos cosifican. Esa es la pregunta siguiente, entonces, ¿para qué existimos? Esa es la pregunta que se hacía Sartre. ¿Para qué existir? Si nada tiene sentido. ¿Cuál es el propósito de existir? Y acá nos tocamos el tema de la libertad. El lado bueno, porque ya antes de que se suiciden, el lado bueno, perdón un ratito, el lado bueno de haber sido, de que nada tenga sentido y que nada valga la pena, el lado bueno de eso es que eso nos hace ser libres. Porque al nada tener sentido, somos nosotros que tenemos que darle sentido a las cosas. Lo bueno de que la vida no tenga sentido es que vos tenés que darle sentido. Porque si la vida tuviese sentido, entonces vos vivirías por el sentido que tiene tu vida. Si vos ya naciste con un propósito, la pregunta es, si vos naciste con un propósito, ¿vos serías libre? Si ya naciste con un propósito predeterminado, ¿vos serías libre? Si estuvieses destinado a, o si tu propósito en la vida es este, ¿vos serías libre? La respuesta es no. Entonces, al la vida no tener sentido, vos sos libre. Pero Sartre iba más allá de eso. Sartre decía, no solamente sos libre, sino que estás condenado a ser libre.
Porque vos sos el que tenés que darle sentido a las cosas y vos sos el que tenés que elegir. Y la vida se basa en elecciones, en decisiones que vos tomás. Y lo peor es, o sea, estás condenado a ser libre porque aunque vos elijas no elegir, estás eligiendo. Ahí está el meollo de la vida. O por ejemplo, vos decís, eh, yo no me voy a votar porque al pedo me voy a ir a votar porque siempre el que le vote es corrupto. Y va a ganar un corrupto. Entonces no voy a elegir no votar. No voy a votar. Y uno, lo que, como yo se está eligiendo no votar. Y dos, aunque vos no elijas a un candidato, tu no voto sí o sí le va a beneficiar a un candidato. O sea, tu no voto va a hacer que gane un candidato. Porque vos elegiste tu voto. Entonces, ahí ven como el caso en que vos sos responsable de tu elección, aunque no elijas. A veces no hacer nada es una forma de elección. ¿Cuántos horrores en la historia hubiesen podido evitarse si la gente hiciese algo en vez de no hacer nada? Entonces, elegir no hacer nada también es elegir. Sartre, por ejemplo, decía, irónicamente, Sartre decía que irónicamente Francia nunca fue tan libre como durante la ocupación del nazismo. Porque ahí tenías que elegir o colaborar con los nazis o colaborar con la resistencia francesa. Los que no elegían, al final elegían colaborar con los nazis. Porque la no resistencia, el que no resiste, colabora con el invasor. Entonces, aunque vos no elijas, estaba eligiendo. Por eso Sartre decía, Francia nunca fue tan libre como durante la invasión nazi. Porque ahí estabas condenado a elegir. Somos para que el ser tenga sentido, el no ser no exista. Sartre decía, decía Sartre, tiene esta frase porque es muy buena, somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros, decía Sartre. Atiendan bien, voy a repetir la frase. Somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros. Vos no podés elegir las circunstancias en las que naciste, no podés elegir las cosas que pasan, no podés elegir ni el lugar ni el mundo donde naciste. De hecho, ni siquiera podés elegir nacer. Nadie eligió haber nacido, ¿verdad? Y nadie eligió, voy a nacer en Paraguay en el año 1990 y no, nadie eligió eso. Vos no elegís dónde nacer, pero sí vos elegís qué hacer con lo que pasa a tu alrededor. Vos elegís tomar decisiones ante las circunstancias que te rodean. Eso sí vos elegís. Quieras o no, porque aunque no eligiendo, estás eligiendo. Entonces, eso sí vos elegís. Otra circunstancia de esto es que la libertad anula la existencia de Dios. Por eso Sartre es existencialista ateo. Sartre, en su libro Las moscas, se llama un libro que él tiene, dice, Dios no puede existir, porque si Dios existiese,
anularía mi libertad. Porque si Dios existiese, la vida tendría un sentido y la vida tendría un propósito. Eso es muchas veces lo bueno que te da la religión. Que la religión te da un propósito. Yo nací para esto. Nací para seguir a Dios. Mi propósito es servir a Dios. Y ir al cielo, salvar mi alma. Que te da un propósito. Pero la realidad es que no hay propósito, César. Lo malo de tener propósito es que te da tu libertad. Porque ya naciste con una teleología, ya naciste con una finalidad. Y Sartre decía que eso no puede ser, que Dios no existe, porque si Dios existiese, yo no sería libre. Se anularía mi libertad. Entonces la respuesta es que Dios no existe, por tanto el mundo no tiene sentido, por tanto yo le tengo que dar sentido al mundo. Y esto genera el siguiente dilema. ¿Qué es mejor? Vivir en un mundo en donde yo no sea libre, pero que tenga el mundo sentido, o vivir en un mundo que no tenga sentido, pero que yo sea libre. ¿Qué es mejor? Tener un propósito, nacer con un propósito en la vida, con un destino manifiesto, o nacer en la náusea arrojado así y no tener nada y buscar un sentido a todo. Esa es una pregunta muy... Profe, Daniel, Nietzsche también es quien habla de la religión como una atadura, ¿verdad? sí. Nosotros ya dimos Nietzsche la clase pasada. Sí, bro, por eso me recordó esta parte. Sí. Eh, sí, Nietzsche también toca este tema. Pero es muy jodida esa pregunta que le hice a usted. ¿Qué es mejor? Una vida donde ya naces con un propósito, una teología, ya naces, pero eso implica que no sos libre. O una vida donde vos sos libre, pero implica una realidad caótica y sin sentido. Ese es un problema grave porque muchas veces nosotros los humanos queremos buscar el sentido de las cosas, queremos que las cosas tengan sentido. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con, esto que estamos viendo ahora, el tema del COVID. Mucha gente quiere encontrar un sentido a esto. La enfermedad me enseñó esto y el COVID me enseñó esto y vamos a ser más solidarios. Ah, pero ahora con el COVID mejoró el ambiente, el aire está más limpio, no hay tantos aviones, disminuyó el calentamiento. Que son datos ciertos, pero la pregunta es ¿por qué mencionamos esos datos? Porque queremos que la enfermedad tenga un sentido. No nos gusta pensar que esta enfermedad es algo fortuito que vino así, que está matando a mucha gente. Nosotros queremos que haya un sentido detrás de tanta... queremos que el sufrimiento de tanta gente tenga sentido y que esta enfermedad nos enseñe algo, nos deje algo. Buscamos un sentido a las cosas. Es horrible Profe, pensar que esto vino así de la nada y que la gente murió por nada. Daniel, o sea, es que es muy difícil, como decía, ahora que me pongo a pensar, porque hace unos días en mi ciudad se murió una señora que era profesora, no, doctora, algo de medicina, por lo que sí que ella se iba a ir a formar en el extranjero en estos meses, si no me equivoco, tenía que viajar a ir a formarse. Yo digo, seguramente pensó que su propósito de vida era esa, convertirse en una gran profesional y todo lo que Dios quiera, pero en esta semana ella chocó con su vehículo y murió y todo lo que construyó, todo lo que hizo y todo lo que fue, se terminó. y es fuerte eso. Por eso que nosotros, y es algo humano, es natural. Nosotros queremos creer que las cosas tienen sentido. Nosotros queremos, por eso es que Coelho vende tanto. Pero nosotros queremos creer que el universo tiene un sentido, que estamos acá por algo y que hay un propósito para nosotros y que queremos creer, es natural. Pero eso te decía, no, no tiene sentido.
Pero en ese caso digo, profe, que aparte ponerle de que pueda la religión atarnos también nuestro pensamiento y nuestro deseo de encontrarle sentido a la vida nos ata. Sí, no, eso no es solo la religión. No solamente es la religión para encontrar sentido. Muchas veces busca sentido en otras cosas. Eh, es capaz y le da sentido con otras cosas que no son precisamente religión. Entonces, ese es el drama. Nosotros tenemos que dar sentido a la vida, pero muchas veces queremos buscar sentido en otras cosas. Cuando somos nosotros que tenemos que darle sentido a lo que pasa. No buscar un sentido ni en Dios, ni en el universo, ni en el porqué, sino en nosotros. Es decir, esto está pasando, esta enfermedad de COVID, y yo tengo que ver qué hago con esto, tengo que ver qué eh, pasa con esto. ¿Te queda llorar o hacer algo al respecto? Pero es vos, no es una causa externa, no es Dios ni el universo lo que nos mandó esta enfermedad para que aprendamos de lo no. Somos nosotros los que tenemos que darle sentido a esto, no algo externo. Y de esto Sartre, por eso Sartre decía que había dos formas de existir, igual que Heidegger, la existencia auténtica y no auténtica. La existencia auténtica es justamente la que asume esa nada y busca darle sentido, o sea, sabe que la realidad no tiene sentido y que nosotros tenemos que darle sentido a las cosas. Y por eso siempre vive. Y es libre y responsable. Le vamos a dar la responsabilidad. Y la existencia no auténtica es la que siempre busca darle sentido a otros, busca siempre en otro, igual como decía Heidegger. Siempre en el otro, en el otro, en el otro. Por eso que la libertad implica responsabilidad. Sartre decía, el hombre es libre, responsable y sin excusas. Quiere decir que el hecho que vos te estés condenado a elegir, pero también tenés que hacerte responsable de las consecuencias que acarrean tu elección. Si vos elegiste no hacer nada, cuando te venga encima de la realidad, no podés quejarte. Si vos elegiste, por ejemplo, no votar porque todos son corruptos, etc., que es cierto, que es un punto válido porque es cierto que todos los candidatos son corruptos, es cierto. Pero si vos elegiste no votar, eh, tenés que asumir las consecuencias de eso después. Pero se empieza, no haya proyecto, no haya esto, vos decís, bueno, yo no elegí y ese no elegir le dio el voto al candidato que está ahora haciendo macanada. Entonces vos sos responsable de eso. Vos tenés que ser responsable de tus actos. Eso sí, la libertad implica responsabilidad. Vos sos libre, pero a la vez tenés que asumir la responsabilidad de las decisiones que tomaste. Tenés que ser capaz de decir, yo tomé esta decisión y la cagué, salió mal, entonces me hago responsable. Así como también yo tomé esta decisión, fue lo correcto y me hago responsable. Hice lo que creía que es correcto y punto. Entonces la libertad implica responsabilidad. O sea, el ser libre también implica ser responsable de los actos. Y eso es algo que actualmente yo veo que no está muy entendido, porque a la gente quiere ser libre o no quiere ser responsable. La gente, por ejemplo, te dice, yo puedo decir lo que quiero, yo puedo hacer lo que quiero, pero después no hay que asumir las consecuencias de eso. La libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de expresión es decir lo que querés, pero también tienes que ser responsable de lo que decís. Implica también que seas responsable de lo que vos decís, que seas dueño de tus palabras y que asumas la responsabilidad. O sea, que yo dije esto y estuvo mal, no estuvo bien. Eso es la libertad. La libertad de expresión no es solamente decir lo que querés, sino que te implica también asumir la responsabilidad de lo que dijiste. Si vos ofendiste a alguien o dijiste perjurio o hiciste, tenés que asumir la responsabilidad de eso. O diste datos falsos, tenés que asumir la responsabilidad de eso. Lo mismo pasa con la gente, por ejemplo, ahora el tema de la libertad está muy de moda con el tema de la vacuna. El dilema de hay que obligar a la gente a vacunarse o no hay que obligar a la gente a vacunarse. Si vacunarse te cuesta la libertad. Y bueno, vos sos libre
una persona es libre de vacunarse o no, pero tiene que asumir la responsabilidad. Si te vacunas, tienes que asumir, te vacunas y la vacuna te da 2 días, te tumba 2 días, asumí eso porque es el riesgo que tomaste. Si no te vacunas y te enfermas mal, tenés que asumir eso. Es decir, sabes que yo no puse la vacuna y ahora estoy pagando las consecuencias. Porque la libertad implica responsabilidad. La libertad no es yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto, a esto. Sino que la libertad implica también, tener derecho implica también ser responsable de. Y eso es lo que en la actualidad es un problema, porque ahora se habla mucho de derecho, pero se habla poco de las responsabilidades. Finalmente tenemos lo que sería la relación de Sartre con el marxismo. Eh, Sartre militó las ideas de izquierda, si bien él criticó el comunismo stalinista, o sea, el totalitarismo soviético, Sartre comulgaba con las ideas de izquierda. Incluso llegó hay fotos de él con el Che Guevara, se llegó a sacar fotos con el Che Guevara, llegó a apoyar el tema de Cuba, llegó a apoyar el movimiento de izquierda en el mayo del 68, y una de sus declaraciones más polémicas es la que afirma que el marxismo es la filosofía de su tiempo, o sea, el marxismo es la filosofía actual. Eh, el existencialismo es una filosofía, decía Sartre, afiliada al marxismo. O sea, el marxismo es la filosofía y el existencialismo es como un retoño del marxismo hacia Sartre. Y también fundamentaba que el principio del materialismo histórico, o sea, del marxismo, es la libertad. Y, y eso también el existencialismo plantea, como vimos nosotros, el existencialismo plantea que vos sos libre y responsable y sin excusa tus actos. Y lo que planteaba Sartre era humanizar el marxismo, o sea, quitar ese totalitarismo del marxismo y hacer un marxismo más humano. Pero esto le llevó a muchas críticas. Sus colegas sí se le criticaban porque decían que Sartre subsume, o sea, ¿cómo puedo explicar esto? Convierte al existencialismo en una filosofía secundona. Hace que el existencialismo sea una dependencia del marxismo. Y para muchos no. Para muchos el existencialismo es diferente porque es la existencia humana. Y el marxismo es una de las corrientes más hegemónicas y totalitarias que no tiene en cuenta la particularidad humana. Entonces, son inconciliables para muchos. Entonces, Sartre, y sobre todo la izquierda le cuestiona a Sartre porque es, básicamente le acusaban de poser. Porque Sartre hablaba de marxismo, se cuestionaba, se sacaba fotos con Che Guevara, se sacó fotos en el mayo francés, pero para muchos Sartre era un intelectual poser. Muchos se preguntan, ¿dónde estaba Sartre cuando estaban los nazis en Francia? ¿Qué estaba haciendo Sartre? ¿Estaba ahí plagándose en los cafés o estaba luchando en la militancia francesa? El que tanto hablaba de las decisiones, la libertad responsable, y, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba Sartre en la resistencia francesa? Entonces muchos le criticaban a Sartre, en parte tenían razón, de que Sartre era un intelectual de café, o sea, un marxista de café. Y que era un poser. Y eso fue muy cuestionado por los intelectuales de la época. Fue muy cuestionado esta declaración de Sartre, de que el marxismo es la filosofía de nuestro tiempo. Tiene también que tener en cuenta que Sartre pertenecía a la izquierda francesa. Y la izquierda francesa es una izquierda que está muy decepcionada del dogmatismo del marxismo soviético.
y del marxismo chino también, que va a venir después, pero se decepcionan. Entonces la izquierda francesa es como una izquierda más intelectual y es cuestionada por las otras izquierdas, ¿verdad? Y Sartre, que sale a salir a favor eh, se queda en el medio y es cuestionado tanto por la derecha como por su colega socialista como por la izquierda. Entonces Sartre se quedó ahí en el... Y ese es el problema con la visión del marxismo de Sartre. Eh, la filosofía de Sartre va a influir en muchos movimientos, va a influir en parte en la filosofía postmoderna, eh, también va a influir mucho en su amigo Camus. Eh, Camus también era existencialista, él hablaba de la noción de absurdo, esa noción de absurdo toma también de la filosofía de Sartre, solamente que para Camus había que rebelarse contra ese absurdo, el hombre rebelde es el que se revela contra el absurdo. Y eh, algo paradójico en la vida de Camus es que él murió de forma absurda porque él, cuando se enteró de que un famoso ciclista murió en un accidente de auto, él dijo, no hay nada más absurdo que morir en un accidente de auto. Y adivinen cómo murió Camus días después, en un accidente de auto. Entonces él fue así, vamos a decir que su filosofía le jugó una mala pasada, murió absurdamente. Bueno, entonces eso es eh, básicamente todo lo que es el existencialismo. Como pudimos ver, es una filosofía que si bien nace como una reacción al absolutismo de Hegel, termina convirtiéndose en una filosofía fruto de la posguerra, de las dos. Es la generación que vivió las dos guerras mundiales y que buscaba un sentido a la existencia, un porqué de la existencia. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la finalidad de que nos matemos entre nosotros? ¿Cuál es la razón? Entonces, eh, justamente ese pesimismo de Sartre que ustedes vieron, se entiende en el contexto de eso. O sea, el tipo vivió en una generación vivió una época, vamos a decir, vivió una época muy mala de la historia. Eh, Posiblemente el periodo más malo, aunque yo pondría la época de la peste como más malo que ese, pero bueno, pero posiblemente uno de los periodos más bárbaros y malos de la historia, donde podemos ver todo lo malo que nos ofrece la humanidad. Y aparte también había motivos eh, personales de Sartre, o sea, el papá de Sartre le abandonó, él no tuvo una figura paterna. Su papá literalmente dijo, voy a salir a andar a caballo y nunca más volvió. Antes no era voy a comprar cigarrillo, era voy a salir a andar a caballo. Y Sartre fue criado por su abuelo, entonces no era una generación muy optimista y Sartre no puedes pedir mucho optimismo, pero sí hay un optimismo en Sartre en el sentido de que lo bueno que estemos arrojados al mundo, al absurdo, es que nosotros podemos hacer, darle sentido a eso. Eso es lo que hay que rescatar de las enseñanzas de Jean-Paul Sartre. Y con esto ya terminamos el programa, así que nos quedaría repaso, repaso y más repaso. Así que vayan ya viendo sus preguntas, viendo qué puntos vamos a repasar. Yo voy haciendo la próxima semana, vamos a tener otra pruebita que voy a poner en el aula y vamos a ir trabajando en eso. Entonces vayan ustedes pensando que quieren repasar, vamos a ir ajustando los contenidos acorde a eso. O si no, vamos a ir haciendo un review de todo lo que dimos.
Les recuerdo nuevamente que el sábado tenemos clase mañana de recuperación, así que pueden ir ya pensando en qué vamos a ir dando. Y también quiero dejar estos últimos minutos para que ustedes pregunten cualquier cosa o eh, aclaren o aporten cualquier cosa. Profe, ¿puede darnos un ejemplo de cómo se nos puede plantear esta parte del existencialismo en el examen? Acá se le va, no es muy, no te suelen complicar mucho con Sartre. Te va a preguntar por el tipo te va a preguntar por ejemplo, los tipos de asistencia, la auténtica y la inauténtica. Te va a preguntar en que, no es que te hace una pregunta, sino que te va a poner, por ejemplo, asistencia auténtica es, y te va a poner ahí las opciones para que vos marques qué es la asistencia auténtica. Eh, Te va a poner también esto, por ejemplo, eh, SAT distingue entre dos tipos de ser y ahí tenés que marcar la opción de ser en sí, ser para sí. Te va a poner con otras opciones. Así te va a plantear, se te va a plantear Sartre. O te va a poner el filósofo que sostenía que el hombre está condenado a ser libre es, y ahí te va a poner, por ejemplo, Heidegger, Sartre, Spinoza, y vos tenés que marcar ahí Sartre. Esas son las formas que te puede plantear eh, Sartre. Se te puede plantear. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario, algo que quieran aclarar? Bueno, me gusta la pregunta. Espinosa no está en el programa, pero igual voy a aclararle a ustedes. El concepto conato es que cada cosa tiende a su propia conservación. Nosotros por instinto tendemos a nuestra propia conservación y cada sustancia tiende a su desarrollo. Por tanto, tiene su conservación, eso es conato. En el ser humano, ese conato se puede transformar en deseo. Y también nosotros tenemos que, la ética de Spinoza consiste que nosotros tenemos que regular ese deseo. Tenemos que regular las pasiones, no que nuestras pasiones nos regulen a nosotros. O sea, nosotros tenemos que comer para nutrirnos, no comer en demasía. Tenemos que, así, todo tenemos que hacer para cumplir nuestra función, no que nuestras pasiones, no, si no vamos a ser esclavos de nuestras pasiones. O sea, eso es el conato de Spinoza. Pero Spinoza no está en el... Creo que yo les puse en el PowerPoint, pero no está en el programa Spinoza. Solamente están Descartes y Leibniz de racionalistas. Y de empiristas están Hume y John Locke. Entonces, no le hagan caso a la parte de Spinoza, que no va a salir nada de Spinoza en el examen. No sé si está o no está Spinoza en el PowerPoint. Porque yo tengo un PowerPoint donde está y otro PowerPoint donde no está. Ah, gracias por aclararme. ¿Ves que en el... Te voy a explicar lo que pasa, Victoria? En el 2016, con todo este cambio de Una no te calles, con todo este tema, hubo un gran cambio del programa. Donde teníamos unas cosas que estaban, por ejemplo, Aristóteles, eso estaba todo, pero teníamos también otros puntos que no estaban en el programa. Que no estaban en el programa, era un programa totalmente nuevo. Eso pasó durante Una no te calles. Entonces yo hice el PowerPoint, y está en el PowerPoint de la parte moderna, está Descartes, Spinoza, porque en el programa de ese año todo. Pero ese programa no fue aprobado porque fue un programa excepcional, porque fue en tiempo de quilombo. Ese programa no fue aprobado. Entonces, cuando volvió a la normalidad, volvió a estar el mismo programa. Y este año estamos usando el mismo programa, solo que sin la parte lógica que quitamos.
La parte de lógica quitamos porque, como les expliqué, es injusto, porque muchos de ustedes no dieron lógica en el colegio y es injusto, que sería una desventaja para ustedes que algo que se da en un año, que es lógica formal, y lógica simbólica se dan en 8 años. Nosotros 2 años tenemos lógica en la facultad, y que ustedes den en 2 clases lo que se da en un año, sin conocer. Esa lógica se puso porque teóricamente en los colegios se tiene que dar, pero no se da. Por eso se puso lógica, pero se sacó ahora. Entonces, por eso está Espinosa en mi PowerPoint, porque ese es un PowerPoint que yo voy adaptando en base a otros PowerPoint que tengo. El cursillo, siempre son PowerPoint de cursillo. Pero yo le voy agregando, quitando cosas de acuerdo al... Y entonces quedó ese PowerPoint. Por eso, así que pide disculpas. Pero ustedes no le hagan caso nomás a la parte de Espinosa. Estudien en base al programa y en base a los textos que ustedes tienen. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si está todo claro, podemos dar por terminada esta clase y nos veríamos mañana. Empezaríamos Profe, en con... la clase de mañana vamos a hacer el repaso. Sí, mañana A mí empezamos me gustaría repaso. mucho repasar a Kant y a Marx, profe. Voy a tomar nota ya de tu pedido. ¿Kant y quién? Y a Marx, el marxismo. Ah, Kant y Marx. Bueno, está ya para mañana. Si alguien tiene otra sugerencia, puede escribir en el grupo, sin problema. Entonces ya está anotado Kant y Marx mañana. Perfecto. Bueno, chicos, si no hay nada más, nos vemos. Por supuesto voy a grabar y voy a poner en clase de repaso. Todas las clases van a ser grabadas. Eso no tengan, no lo duden. Bueno, chicos, si no hay otra consulta, nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Chao.